Sí, sí, sí. Y vamos a agarrar y vamos a hablar sobre pacientes de la terapia intensiva. ¿Qué tipo de diferentes pacientes se pueden admisionar dentro de la terapia intensiva? En la unidad de cuidados intensivos se pueden agarrar y se pueden admisionar los pacientes con traumatismo cráneoencefálico, pacientes con ACV, con paro cardiorrespiratorio y shock fallo multiorgánico. Las enfermedades que más frecuente llevan a ser admitidas son estas, debido a que, esperan un momentito que ya les voy a ir presentando lo que estoy charlando para que me entiendan. Proba un poco, profe, doble clic en tu imagen y con tu flechita de la derecha. Ahí estamos nuevamente. Mil disculpas. Bueno, como les seguía diciendo, nosotros tenemos los pacientes críticos que son admisionados, que presentan traumatismo encefalocraneal, ACV, el paro cardiorrespiratorio y el shock fallo multiorgánico. No. No me está funcionando para que puedan observar. Lilian. Se ve tu power, hay que darle para agrandar nomás ya, profe. Ajá. Esa copita. Muy bien. Empezaríamos con unos conceptos previos del shock y transporte de oxígeno, ¿sí? Para que tengan en cuenta que una vez realizado el cambio de oxígeno y dióxido de carbono en los pulmones, se
se debe asegurar el suministro de oxígeno a todos los tejidos. Acá hay un pequeño esquema en donde pueden ustedes interpretar para que después lo puedan ver pausadamente, en donde una vez realizado el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en los pulmones, se debe asegurar el suministro a todos los tejidos. Un flujo sanguíneo adecuado, lo que corresponde a la demanda metabólica tisular, y un flujo adecuado de sangre hacia los tejidos, que serían la parte del gasto cardíaco. ¿Sí? ¿Me entendieron esa parte? Bueno, la respiración celular es un proceso catabólico, oxidativo y exergónico. Los sustratos de la respiración celular son los combustibles, el oxígeno, más el adenodisfosfato y el fosfato, y sus productos finales son el dióxido de carbono, el agua, el adenodisfosfato y el calor. Para llegar a eso, la sangre llega a los tejidos, tiene una presión parcial de oxígeno de unos 95 milímetros de mercurio. De esa forma, la presión parcial de oxígeno en el capilar disminuye rápidamente, y cuando la sangre llega a las venas desde los tejidos, la presión parcial de oxígeno se ha igualado prácticamente con la del intersticio, que se varía entre unos 40 milímetros de mercurio. También dejo un pequeño dibujito para que ustedes vayan evaluando y vayan viendo, al leerlo nuevamente, cómo se producen el transporte del tejido a la sangre y hacia los capilares. La definición del shock. Empezaríamos, es un síndrome multifactorial secundario a una patología desencadenante. Es el aclarante evidente en la mayoría de los casos. Eso compromete la vida de los pacientes. Según los investigadores, la diversidad de presentaciones clínicas y el hecho de mortalidad hospitalaria sigue siendo alta, a pesar de las terapias avanzadas, de la necesidad de comprender mejor la gama de tipos de shock. El shock cardiogénico sigue siendo uno de los mayores prevalentes, con un 50%. El cuadro clínico. El cuadro clínico se manifiesta con signos y síntomas provocados por la enfermedad, que son desencadenantes y la claudicación del aparato cardiovascular. La hipoperfusión periférica, los trastornos funcionales y metabólicos de los distintos parénquimas afectados también. El mantenimiento de la función normal de los órganos, de los tejidos, exige un balance adecuado entre la demanda y la cantidad de oxígeno que se oferta. Este balance se consigue gracias a la regulación del sistema circulatorio, tanto a nivel central como local. La fisiopatología del shock presenta las necesidades metabólicas para mantener las funciones y las estructuras celulares, y la falta de adecuación entre la capacidad cardiocirculatoria para entregar el oxígeno a los tejidos. Le presento nuevamente un croquis en donde pueden ver la parte de la fisiopatología a nivel cardíaco y a nivel sistémico. A nivel cardíaco, disminuye el gasto cardíaco y disminuye la tensión arterial a 90 milímetros de mercurio. Y el sistémico es se produce una redistribución de la sangre
Al suceder esto, bajan los volúmenes circulantes. Se produce un déficit de oxígeno, un desequilibrio en la oferta y la demanda hacia los tejidos, en donde nos ponemos en una posición en donde se nos puede presentar dos casos, como la hipoxia tisular y la hiperperfusión. La hipoxia tisular es un aumento del ácido láctico y lesiones celulares irreversibles, mientras que la hiperperfusión se manifiesta con una oliguria, obnubilación, signo, ¿sí? Piel pálida, húmeda, también los signos cutáneos y un relleno de capilar lento. Esto hace de que si no se trata a tiempo ambos, se puede producir un fracaso. Este fracaso multiorgánico puede llevarlo a la muerte. ¿Me entienden o voy muy rápido? ¿Martín? Sí, está bien. ¿Voy muy rápido? No, está bien, perfecto. Bueno, quisiera de que vayamos a aportar, ustedes, si ustedes quieren hacerme alguna pregunta, pararme o decirme algo, no hay problema, yo sigo de la manera que ustedes quieran y me acomodo al tramo que ustedes quieran, ¿sí? Solamente que se me produjo un pequeño problemita, pero bueno, continuamos, ¿sí? Seguimos hablando del shock. Tenemos dos tipos de shock en donde una de las presentaciones es la disminución de la disponibilidad de oxígeno, en donde tenemos el shock hipovolémico, el shock cardiogénico, y el otro es con disponibilidad normal de oxígeno, normal o aumentada de oxígeno, es el shock séptico, ¿sí? Pese a este aporte, normalmente los tejidos producen alteraciones del metabolismo tisular debido a la distribución del flujo sanguíneo. Considerando el mecanismo de producción del shock, teniendo presente la frecuente intervención de diferentes mecanismos fisiopatológicos, pueden clasificarse en 4 tipos. Está el shock hipovolémico, el shock cardiogénico, el shock obstructivo cardíaco y el shock distributivo. El hipovolémico tiene la característica de la disminución de la precarga y la pérdida del volumen eficaz circulante. Las causas más frecuentes se dan en el hemorrágico y no hemorrágico. El hemorrágico podría llegar a ser un paciente traumático. Y en el no hemorrágico es la deshidratación, las quemaduras, el secuestro de líquido en el tercer espacio, como puede ser gastrointestinal, gastroduodenal. En el shock cardiogénico es la incapacidad del corazón, que el resultado es un deterioro de la función de la bomba para suministrar el aporte sanguíneo a los tejidos y satisfacer las demandas metabólicas de estos. Y la disminución de la contractibilidad, que significa de que lo que sucede disminuye la frecuencia cardíaca. Al disminuir la frecuencia cardíaca, lo frecuente es un impacto agudo de miocardio, una arritmia, una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia valvular aórtica. Después se encuentra el obstructivo extracardíaco, en donde la obstrucción aguda al flujo sanguíneo, sistémico o pulmonar, lleva a un deceso crítico del gasto cardíaco, ya sea la pérdida de la función de la función del corazón y sus estructuras adyacentes al ser
al ser comprimidos. Las causas más frecuentes son el taponamiento cardíaco, la pericarditis constrictiva, el aumento de la presión intratorácica y la embolia pulmonar. Después se encuentra la distribución de las alteraciones del flujo sanguíneo, de manera que la perfusión tisular de los órganos vitales se haya comprometida por una poscarga. Las causas más frecuentes es la parte anafiláctica, la parte neurogénica y la parte séptica. ¿Qué hace la anafiláctica? Produce una reacción de inmunidad, una inmunidad grave, generalizada. La neurogénica produce las alteraciones del sistema nervioso central, las lesiones y el bloqueo farmacológico. Y el séptico es la respuesta inflamatoria sobre los sistemas tras diferentes infecciones bacterianas. En el shock hipovolémico podemos ver el hipovolémico, el cardiogénico, el distributivo y el obstructivo. Los síntomas más comunes son la disminución de una tensión arterial y una oliguria. Los síntomas más frecuentes son la vasodilatación periférica, la taquicardia y el pulso débil. Y el relleno capilar es mayor de 2 segundos. También están las crecipitantes en el edema agudo de pulmón, las arritmias, los edemas, las bradicardias, las erupciones en la piel, las picazones, una disnea, intolerancia al ejercicio mínimo, una agitación, dolor torácico, dolor abdominal, pacientes estupurosos con extremidades frías y húmedas, taquipnea, taquicardia, extremidades frías. Entramos al shock hipovolémico, en donde es un síndrome complejo que se desarrolla cuando el volumen sanguíneo circulante baja a tal punto que el corazón se vuelve incapaz de bombear suficientemente sangre al cuerpo, o la pérdida de líquidos corporales, que conduce a una deshidratación. Es un estado clínico en el cual la cantidad de sangre que llega a las células es insuficiente. Para estas se pueden realizar sus funciones. Y este tipo de shock puede hacer que muchos órganos dejen de funcionar. ¿Sí? ¿Me entendieron? Chicas, chicos. ¿Entendieron? ¿Continúo? Bueno, la fisiopatología. La fisiopatología lo que produce es la disminución en el retorno venoso, el volumen sistólico, la disminución de la precarga en consecuencia al volumen perdido. Disminuye el gasto cardíaco, que es igual a una perfusión tisular. La hipoxia celular, el resultado de esta es una isquemia celular, alteraciones de nivel de calcio y de adenosina, monofosfato cíclico, con producción de radicales de superóxido, aumentando la permeabilidad vascular y pérdida de las funciones de transporte de la membrana.
La activación de los neutrófilos con liberación de citocinas y proinflamatorias. Respuestas inflamatorias que producen más daño celular entre la transducción de líquidos, activados desde el sistema de coagulación microcirculatorio e isquémico. Y las alteraciones que se producen en la función multiorgánica. La etiología del shock hipovolémico no hemorrágico, si ustedes recuerdan, hace un rato yo les mostré un croquis en donde se encontraba el shock hipovolémico hemorrágico y no hemorrágico, ¿sí? En donde se produce la pérdida de fluidos y electrolitos, ¿sí? Como con diarrea, vómitos, también con la parte farmacológica, la sudoración excesiva, la disfunción renal, la deprivación de agua. También se produce la pérdida del plasma a través de la sepsis, las quemaduras, el síndrome nefrótico, la disfunción renal, la peritonitis, la cirrosis, la citis, la pancreatitis. Y las causas endocrinas que pueden llevar siempre a la diabetes tanto mellitus como la diabetes insípida, la insuficiencia adrenalínica y el hipotiroidismo, ¿sí? El shock hipovolémico hemorrágico, como ustedes yo había hablado, se produce a través de la parte traumática, ¿sí? En donde también se produce el sangrado gastrointestinal y bueno, y una parte de lo que es obstétrico. El sangrado masivo por la lesión visceral, que puede producir las úlceras pépticas, también puede producir la placenta acreta e increta y la ruptura esplénica, esofagitis, atonomía útera, ruptura hepática, gastritis, embarazo ectópico, el sangrado intracraneal, que también pueden producir varices, roturas uterinas, también la lesión de grandes vasos, como las úlceras duodenales, las laceraciones del conducto del parto, que es la hemorragia, ¿sí? Y la mesentérica, que es el desprendimiento prematuro de la placenta. Y el divertículo de Meckel es la placenta previa. Todo eso se puede producir en el shock hemorrágico, ¿sí? Los signos y síntomas del shock hipovolémico según el déficit de volumen. Leve es un déficit menor del 20% del volumen intravascular. Puede tener las extremidades frías, llenado capilar mayor de 3 segundos, diaforesis, ansiedad. El déficit moderado presenta entre el 20 y el 40% del volumen intravascular, taquicardia, taquipnea, hipotensión orostática, y el grave presenta un déficit mayor del 40% del volumen intravascular, en donde tiene una inestabilidad hemodinámica, hipotensión, alteraciones del sensorio. El shock hipovolémico se presenta cuando existe una pérdida de entre el 15 al 25% del volumen intravascular aproximadamente. Es decir, que unos 750 a 1300 milímetros en un varón de 70 kilos. Es decir, que ustedes pueden evaluarlo ahí
cuando lo vuelvan a releer y a reubicar y pueden sacar el cálculo también en qué situación se encuentra el paciente. Bueno, los cuidados de enfermería. Los cuidados de enfermería serían, lo que nosotros tenemos que hacer primordialmente es, cuando nosotros recibimos nuestro paciente, es corregir las causas del shock, la hemostasia en las hemorragias activas, minimizar las pérdidas de los líquidos, realizar las técnicas básicas que nos enseñan con las extremidades inferiores hacia arriba, siempre encima del corazón, y para poder mejorar su retorno venoso, realizar un monitoreo tanto de la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la escala de Glasgow, y controlar específicamente también la diuresis, que es muy importante. También el manejo de la hipoxemia, el control del dolor, la admisión de los líquidos o los hemoderivados y tratar de prevenir complicaciones, ¿sí? Porque nuestro paciente, si se encuentra, digámosle, si se encuentra lúcido, va a empezar a manifestar diferentes tipos de cosas, o si se encuentra inconsciente, también de la misma manera va a empezar, ustedes se van a dar cuenta de que, que va a empezar a presentar diferentes tipos de reacciones, ¿sí? También dando las técnicas del acceso rápido, haciendo una venoclisis, podemos hacer a través de una vena gruesa, una basílica, una cefálica, es decir, colocar el catéter en ese tipo de venas para poder incorporar los diferentes tipos de líquidos, o la mediana cubital, en donde encontremos un acceso que pueda ser de un mayor calibre, si es mejor, para poder en las primeras horas tratar de que el paciente salve su vida, ¿sí? También la reposición de volumen es muy importante, dependiendo del médico, por supuesto, pero con frecuencia se dan las reposiciones con los cristaloides, que es la solución fisiológica, el Ringer lactato, la solución hipertónica, los coloides artificiales y el almacén. También están los coloides, naturales y las albúminas. Está la sangre, que se puede transfundir a través del plasma o las plaquetas. ¿Hasta ahí entendieron, chicas? ¿Chicos? Voy a ir avanzando con el shock cardiogénico. Recuerden de que hablamos anteriormente del shock hipovolémico, ¿sí? El shock cardiogénico ocurre cuando el corazón es incapaz de bombear la cantidad suficiente de sangre que el cuerpo necesita. Aparece la hipoperfusión tisular debido a la disfunción cardíaca. Ustedes tienen que recordar siempre de que esto es importante, porque uno de los mayores síntomas de que el paciente, de que se presenta en la terapia en las unidades de cuidados intensivos, es el shock cardiogénico. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es si viene de origen coronario, como es el infarto agudo del miocardio, de origen no coronario, pueden manifestarse miocardiopatías sin que el paciente lo sepa, pueden tener las valvulopatías y taponamientos, que también hay veces de que el paciente no lo sabe, se le pregunta al familiar, tampoco lo sabe, debido a que no van a un control estricto o no hacen no tienen conductas
no tienen conductas estrictas hacia lo que es el cuidado, ¿sí? Y la parte cardíaca y las arritmias, ¿sí? También tienen que acordarse de que la causa principal de cuando se produce el infarto agudo de miocardio es de un 5-20% con una mortalidad del 70%, ¿sí? Por no tener en cuenta, recuerde de que el corazón es silencioso, es decir, la enfermedad del corazón es silencioso, pero es muy ágil al actuar, ¿sí? La fisiopatología disminuye la contractibilidad miocárdica, produce una disminución diastólica, una perfusión coronaria alterada, una disminución de la tensión arterial. Al producirse la disfunción miocárdica, aumenta sería la parte pulmonar, sería la capacidad del pulmón. ¿Qué pasa? De que empieza a trabajar el pulmón para poder reemplazarle al corazón. ¿Sí? Entonces, aumenta el pulmón su capacidad, es decir, que se empieza a agrandar también, ¿sí? Y ahí es en donde también se produce una congestión pulmonar, una hipoxemia y la falla de múltiples órganos. Las manifestaciones clínicas que se dan, el síntoma es, la disnea es la intolerancia al ejercicio mínimo, la agitación, el coma, el paro cardíaco, el dolor torácico, el dolor abdominal. Los signos se pueden presentar en agudos y crónicos. También en la parte de los pacientes agudos, los pacientes se encuentran estupurosos, agitados, tienen extremidades frías y húmedas, tienen taquipnea, taquicardia y tienen una hipotensión. Esa hipotensión va menor de 90 milímetros de mercurio, ¿sí? Con el estado, es decir, nosotros decimos de que estamos normal y nos encontramos con que hay veces de que el paciente no está normal de todo porque no le hacemos una serie de preguntas. Nosotros podemos darnos cuenta de que el paciente está agitado, pero hay veces de que con frecuencia llevan pañuelos o llevan o unas toallas, se secan las manos y no nos damos cuenta que tienen las manos húmedas. Sí nos damos cuenta que tienen las manos frías cuando le controlamos la tensión arterial. Y bueno, y la taquipnea y la taquicardia nos damos cuenta al hacer el monitoreo, ¿sí? En los pacientes crónicos se presentan las extremidades frías, la disminución de la presión arterial sistólica, que es una hipoperfusión se realiza, ¿sí? El pulso paradójico, el síndrome de Kuhn-Mahul y el frote pericárdico, ¿sí? Entonces, al presentar ya cuando son crónicos, nosotros nos damos cuenta rápidamente a través del monitoreo, ¿sí? En donde las extremidades se produce el síndrome de Kuhn-Mahul porque las extremidades se van poniendo frías, ¿sí? Bueno, con respecto a la triada de Beck, que nosotros la agarramos y le calificamos con ruidos, la triada de Beck son los ruidos cardíacos alejados y un aumento de la presión venosa central, ¿sí? Ahora vamos a la identificación, cómo podemos identificar a nuestro paciente, ¿sí? Y manejar ese shock en la emergencia cardiovascular.
Primero, lo que con frecuencia se tiene que realizar es la estabilización del paciente. Como ya le dije, haciéndole una vía periférica donde encuentren un mayor calibre, administrando la infusión de líquidos para corregir la hipovolemia o la hipertensión. Si se presentan datos de congestión pulmonar, por supuesto de que el médico ahí nos indicará qué tenemos que hacer para poder administrar los vasoactivos y la presión arterial. También tenemos que mantener la oxigenación adecuada y proteger las vías aéreas. Al proteger las vías aéreas, en la unidad de cuidados intensivos se produce una intubación orotraqueal. Hay veces de que no se produce la intubación orotraqueal porque llegamos a compensar al paciente siendo rápidos y administrando diferentes tipos administrando lo que para poder avisar al paciente que solamente necesitaría una pequeña ayuda de oxígeno. Pero llegando a la parte crónica, ¿sí? Vamos a agarrar y se va a producir la intubación orotraqueal. También tenemos situaciones de inestabilidad hemodinámica, como la arritmia ventricular, los bloqueos, que se deberán tratar de manera convencional. El manejo de soporte que debe llevarse a cambio en la unidad de cuidados intensivos, estos tienen que ser efectivos si no se logra abatir el shock que el paciente está presentando en ese momento. Y también la restauración temprana y definitiva de la parte coronaria en el tratamiento de la elección del infarto agudo de miocardio. Estamos en el shock distributivo. El shock distributivo es provocado por las alteraciones en la distribución del flujo sanguíneo, de manera que la perfusión tisular de los órganos vitales se haya comprometida en el contenido de infecciones o alteraciones neurológicas. Estos tienen efectos en algunos fármacos o por sustancias que alteran la reactividad vascular, ¿sí? Que sería la disminución en la resistencia vascular sistémica, con distribución anormal, la disminuida o irregular, el flujo sanguíneo dentro de la microcirculación provocando inadecuada perfusión de los tejidos. También, al hablar del shock distributivo, tenemos que hablar del shock séptico, del shock anafiláctico y del shock neurogénico. El shock séptico es una sobrerespuesta del sistema inmune. El shock anafiláctico es sobre una respuesta a un alérgeno, y el shock neurogénico es traumático cráneoencefálico, también por lesiones medulares, sobredosis, envenenamiento. El shock séptico. El shock séptico tiene una respuesta inflamatoria. El sistema de infección de microorganismos, bacterias, hongos, en menor medida a virus o elementos derivados de las endotoxinas que estimulan el sistema inmunológico.
los macrófagos y los neutrófilos y provoca la liberación de los mediadores inflamatorios. Estos mediadores, ¿qué hacen? Actúan en cascada. Se activan unos a otros como si fueran una avalancha y van a dar lugar a signos sistémicos como la vasodilatación periférica, el daño endometrial, el aumento de la permeabilidad vascular, la activación de las plaquetas y neutrófilos. Bueno, con respecto al grupo de trabajo de las definiciones de la sepsis, que con frecuencia se publica, esto se define como una disfunción orgánica potencialmente mortal, causada por una respuesta disregulada del huésped a la infección. Esta nueva disfunción implica una respuesta de homeostasia del huésped, la infección, e incluye el concepto de disfunción orgánica, la cual implica la severidad y la necesidad del diagnóstico y el manejo preventivo y el manejo precoz, y convierte en un superflujo el término sepsis severa. ¿Qué significa esto? De que nosotros tenemos, de que dentro de la unidad de cuidados intensivos, nuestro paciente ya está con ya tiene su patología dada, ya le administramos diferentes medicaciones, tratamos de establecerles de manera diferente. Entonces, se produce una infección. Se pueden producir diferentes tipos de infecciones, ¿sí? Y al producir esa infección, ¿qué hace? Se empieza a complicar el paciente, ¿sí? Y hay veces de que no se puede manejar la infección que avanza tan rápido que llegamos a una sepsis severa, ¿sí? Esta activación de mediadores, ¿qué produce? Insuficiencia orgánica, inflamación, insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardiovascular, produce trombosis, produce trombosis sistémica y produce disfunción suprarrenal. Con frecuencia, cuando ya produce el proceso inflamatorio y la disfunción suprarrenal, y a la vez lo contemplamos con la respiratoria, agarramos y con frecuencia el paciente ya no tiene capacidad para, ya tiene otro tipo de, ya lo tomamos desde otra forma al atender o al querer que el familiar sepa qué es lo que en realidad está teniendo su familiar y si va a poder llegar, y si va a llegar a la muerte. Que por supuesto que eso no nos compete a nosotros, pero nosotros ya lo vamos viendo, ¿no es cierto? Y la función cardíaca con frecuencia da un shock séptico. Con la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad capilar, que pueden producir una mala distribución del flujo sanguíneo, hipovolémico o hipotensión. El gasto cardíaco puede ser normal o aumentado debido a la presencia de la taquicardia y la postcarga baja. Lilian. Sí, ¿qué tal, profe?
paramos, avanzamos. Sí, podemos continuar, profe. O no sé Ajá. si tenemos otro tema por hablar o si alguien tiene alguna pregunta. Marta, Adilicia, ¿tienen alguna pregunta para la Lisen? ¿No tienen preguntas? Felipa, Florencia, ¿están por ahí? Creo que está todo claro, profe. Lo que sí voy a pedir disculpas porque Di- no estaba manejando mucho el tema de la computadora, de la compu, porque no es mía. Otra de las cosas que yo quería aclarar era de que siempre tenemos que ponernos en lugar, no en lugar específico del paciente, ¿sí? ¿Qué podría llegar a sentir? Y siempre lo primordial agarrar y tratar el dolor, ¿sí? Porque hay veces que los pacientes no son controlados. Hasta que al paciente no le duela o no manifieste dolor, él nunca va a agarrar y va a irse al doctor, o va a concurrir a un centro asistencial. Este, Excepcionalmente también de que se pueda agarrar y se pueda desmayar o se pueda descompensar, ahí recién van a un centro asistencial. Eso era lo que quería aclararles para que puedan tener la lucidez necesaria, y por eso las agarré y les hice eso, les di dos croquis para que serían dos dibujitos para que puedan agarrar y puedan ver y puedan relacionar y puedan repasar nuevamente esa parte, ¿sí? Eh, Depende de ustedes, si me quieren hacer preguntas, no tengo problema, eh, no tengan vergüenza. Me- también está mi correo, si quieren enviar al correo, no hay problema. No sé cuánto tiempo nos queda, Lilian. Y tenemos todavía, profe. Ahora son 8:25, o sea que son 8:25, en tu hora sería ya 9:25. Y Ajá, tenemos todavía, profe. bueno, entonces eh, damos un receso de 10 minutos y volvemos con lo que sigue. Sí, profe, genial. Bueno, Dale. ¿estamos, chicas? Sí, profe. Profe, hay que agrandar tu power. Bueno, no se ve nada. No, profe, hay que habilitar edición. Ahí pues te sale. ¿Mm? Arriba, habilitar edición en amarillo está, profe. Y después la copita. Habilitar edición. Ahí está, Lilian. No, profe. Arriba, ahí donde dice habilitar edición, tenés que habilitar para poder agrandar.
Lili, Sí, profe. Ya se ve, pero tenés que agrandar en la copita, profe. la copita. Vamos con la copita a ver si funciona. Acá, ¿no es cierto? Sí, Ahí. ahí está, profe. Bueno, alivio. Bueno, recién vamos a retomar nuevamente. Mil perdones por la próxima no va a suceder. Retomamos nuevamente con lo que definimos sobre sepsis, con lo que definimos de función cardíaca en el shock séptico. ¿M? Y ahora vamos a pasar a criterios de diagnóstico de la sepsis, ¿no es cierto? ¿M? En donde ustedes van a ver un triángulo en donde se encuentra la respiración, la apariencia y la circulación. ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien. Bueno, entonces, nosotros con frecuencia siempre tenemos que tomar unos parámetros generales como la fiebre, siempre nuestra temperatura tiene que ser mayor de 38,3 para agarrar y calificar de que es una fiebre, una hipotermia, que nuestra temperatura central tendría que ser menor de 36, una frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto o menor sobre el valor normal del paciente, de la edad del paciente, ¿sí? La taquipnea tenemos que tener en cuenta de que tiene que ser mayor a 30 respiraciones por minuto. También tenemos las alteraciones de la conciencia, ¿sí? Los edemas y los balances positivos de los líquidos al terminar de evaluar mayor de 20 mililitros, dependiendo de los kilos, y en 24 horas. Y la hiperglucemia, que la glucemia, cuando es mayor de 110 miligramos por ciento, sabemos de que se encuentra en una ausencia de diabetes, ¿sí? Al tener esos parámetros generales, pasaríamos a los parámetros inflamatorios, ¿sí? Que siempre tenemos que ver la leucocitosis, que es mayor de 12.000 milímetros, mayor de 12.000 milímetros, la leucopenia menor de 4.000 milímetros, el aumento del 10% de las formas inmaduras, las proteínas C reactivas mayor de 2 sobre el valor normal sería, la prolactina plasmática mayor de 2 sobre el valor normal. En la parte del proceso hemodinámico, la hipotensión arterial, la presión sistólica con una disminución de 90 milímetros de mercurio, la presión medida disminuida a 70 milímetros de mercurio, o la disminución de la presión sistólica a 40 milímetros de mercurio. Nosotros siempre tenemos que tener en cuenta también, dependiendo de la edad del paciente, hasta cuánto podría llegar nuestra presión sistólica y nuestra presión diastólica para tener signos de que nuestro paciente se está descompensando, ¿no es cierto? El índice cardíaco tiene que, cuando produce un aumento de 3,5 de litros por minuto, también tenemos que tenerlo en cuenta. Los parámetros de difusión orgánica, una hipoxemia arterial menor de 300, una oliguria aguda, la diuresis menor de 0,5, dependiendo de
del kilo del paciente y la hora y también de los líquidos que se le esté pasando al paciente. Ahí nos daría un balance, ahí estaríamos mirando nuestro balance, avisando si en 2 horas el paciente orinó o no orinó, un aumento de la creatinina mayor o igual del 5 miligramos por ciento, las alteraciones en la coagulación, que es el mayor de 1.5, la ausencia de ruidos intersticiales que le decimos el ilio, la trombocitopenia, que es menor de 100.000 milímetros cúbicos, la hiperbilirrubinemia o la bilirrubina plasmática total, que tiene que ser mayor de 40 miligramos por ciento. Los parámetros de la perfusión tisular, la hiperlactacidemia, que es un aumento del milímetros molares en litro, y el relleno capilar, ¿sí? Dentro de la respiración tenemos que tener en cuenta la postura, los ruidos audibles, como si el paciente presenta ruidos raros, que nosotros podemos identificarlo. El trabajo respiratorio, el aleteo nasal, la taquipnea. Después en la parte de la apariencia, la actitud, no, como se dice, no juega, no interactúa, está hipotónico, flácido, hipoactivo, tiene un llanto débil, apagado, la mirada vacía, agitado, inconsolable por la familia, y la circulación, que es la palidez, la piel moteada, la cianosis o los exantemas. En las recomendaciones, para que el paciente vaya sobreviviendo de la campaña de sobreviviendo a la sepsis, la reanimación inicial y las cuestiones infectológicas se van modificando. En la actualidad, la reanimación inicial protocoliza a los pacientes con la hipoperfusión tisular inducida por la sepsis, como una hipotensión persistente después de la carga inicial de líquidos, de lactacidemia mayores de 4 milímetros de 4 milímetros en litro, y el objetivo es que durante las primeras 6 horas sean de reanimación, con la presión venosa central de 8 a 12 milímetros de mercurio, la presión arterial mayor o igual a 65 milímetros de mercurio, la diuresis mayor o igual de 0,5 milímetros por kilo en hora, la saturación venosa central o mixta del oxígeno mayor o igual a 70 o 65% respectivamente. Eso se clasificaría en un grado 1. En pacientes con hiperlactacidemia, la reanimación dirigida o normalizada el lactato se calificaría con grado 2. ¿Me escuchan? ¿Voy muy rápido? Súper bien, profe. Bueno. Los programas de detección de la sepsis y de la mejoría de los rendimientos. Existen 2 programas, existen dos alternativas con respecto a esto, que es el programa de detección en pacientes graves potencialmente infectados, que para lograr la rápida implementación del tratamiento, para poder ¿no es cierto? Y el esfuerzo para mejorar el rendimiento hospitalario en la sepsis severa. Que sería el sistema generalizado. El diagnóstico. Nos basamos siempre el diagnóstico con
los cultivos antes de comenzar los antibióticos, aunque sin retrasos, nosotros realizamos, según indicaciones médicas, ya el inicio eh, de cualquier tipo de antibióticos 45 minutos antes, que eso sería en primer grado, ¿no es cierto? Bueno, los primeros dos hemocultivos, que estos frascos son aeróbicos y anaeróbicos, que también se encuentran en el grado 1. El uso de la prueba 1,3-B del gluconato, que es el grado 2B. El anticuerpo, antimanano, el manano, que ese sería ya un grado 2. Si está disponible la candidiasis invasiva, si se considera un diagnóstico diferencial, y las imágenes diagnósticas para confirmar los focos potenciales de infección. Todo eso se realiza ya teniendo en cuenta de que el paciente ya se encuentra infectado y las precauciones que tenemos que tener hacia nosotros y hacia el paciente. Después nos encontramos con la antibioticoterapia. La antibioticoterapia es la administración de antibióticos eficaces intravenosos dentro de las primeras horas del reconocimiento del shock séptico, en grado 1. La sepsis severa sin shock sería el 1C. El tratamiento empírico inicial con un fármaco activo o más de uno contra todos los patógenos probables. Es decir, que con un antibiótico que mayormente cubra todo lo que sea, con un antibiótico que cubra todo lo que sea bacterias, hongos o virus, potentes para que pueda penetrar a los tejidos que se presumen como una fuente de infección. Está el 2B, que es el 2, que sería el desencadenamiento del potencial del primer grado, que es el empleo de bajos niveles de procalcitonina y biomarcadores similares para ayudar a la suspensión de los antibióticos empíricos en pacientes que inicialmente parecen sépticos, pero sin evidencias subsiguientes de infección, que sería un grado 2. Los tratamientos empíricos combinados para pacientes neuropénicos con sepsis severas y con bacterias multiresistentes de difícil tratamiento, como lo que conocemos frecuentemente, que es Acinetobacter, la mona, después para infecciones como la aeruginosa, que esta va asociada con el fallo respiratorio, y el shock séptico, con el beta-lactato de espectro extendido, amiloglucósido o fluoroquinolona. Ahí me salió. Ese sería el grado 2B. Y el beta-lactático macrólido para pacientes con shock séptico con infecciones bacterianas por Streptococcus inmune, que sería el 2B. Las combinaciones empíricas. La combinación empírica
no debería administrarse por más de 3 a 5 días. El descalentamiento o la monoterapia, que debería hacerse en vez de, una vez conocida la susceptibilidad del paciente. ¿Qué significaría esto? De que nosotros agarramos y una vez de que ya conocemos qué tipo de infección tiene nuestro paciente, ya no recurriríamos a un antibiótico, no recurriríamos a un antibiótico básico, sino que ya recurriríamos a un antibiótico específico. Después la duración del tratamiento, que eso no tendría que tardar de 3 a 5 días, y la duración del tratamiento específico de lo que el paciente está teniendo, ya confirmando qué tipo de infección tiene, duraría de 7 a 10 días, según lo que manifieste el médico y según los cursos más prolongados que pueden ser apropiados en pacientes con respuestas clínicas lentas. Los focos no moderados, la bacteremia, el areus, las infecciones micóticas, virales y deficiencias inmunológicas, entre ellas la neutropenia grado 2. La terapia antiviral temprana en pacientes con sepsis severa o shock séptico de origen viral. Los antibióticos que no deben emplearse en procesos inflamatorios severos a causa de causas no infecciosas. El control del foco. El diagnóstico anatómico específico de infección e intervención para el control dentro de las primeras 12 horas después del diagnóstico. ¿Qué significa? De que nosotros, es decir, controlar a nuestro paciente, ni bien entramos a nuestra guardia, controlar al paciente anatómicamente, para ver si va progresando si va progresando la efectividad del antibiótico o no, así poder avisar al doctor. También se identifica la necrosis infectada peripancreática como el foco infeccioso, la intervención definitiva que debe retardarse hasta la adecuada demarcación entre tejido viable y no viable. Cuando se requiere el control del foco, debe recurrirse a la intervención menos agresiva, como un drenaje cutáneo más que quirúrgico de un absceso. Rápidamente, la remoción de dispositivos intravasculares sospechados de ser poco probables. La prevención de la infección es la decontaminación oral, digestiva, selectiva, que deberían introducirse e investigarse con métodos de reducción de la neumonía asociada al respirador y aplicarse en los sitios donde se demuestre eficacia. ¿Qué significaría? De que nosotros a nuestro paciente cuando llegamos, cuando tomamos la guardia, lo primero que hacemos es agarrar y hacerle todo tipo de higiene y, y tratar de hacerlo lo más cuidadosamente y responsable posible para agarrar y para poder agarrar y no para que no pueda llegar a tener más infección de lo que ya está teniendo. Y después la decontaminación orofaringia, que eso lo realizamos con clorexidina oral para reducir el riesgo con la sepsis severa. El tratamiento de líquidos intravenosos. Los cristaloides son los líquidos iniciales a elección para la infusión intravenosa.
¿Por qué? Porque nosotros tenemos que también alimentar a nuestro paciente. La hidroxialmidones no deben utilizarse en el primer grado, por ejemplo. La albúmina cuando los pacientes requieren grandes volúmenes de cristaloides. Después la carga inicial de 3 milímetros en kilo de cristaloides en pacientes con hiperperfusión tisular inducida por sepsis y sospecha de hipovolemia. Después continuar la carga de líquidos si la mejoría hemodinámica continúa sobre la base variable de las dinámicas. Hasta acá vamos a ir con, nosotros hablamos de lo que es la sepsis, de lo que es el shock cardiogénico, de lo que son los criterios que tenemos que tomar en cuenta sobre nuestra sepsis, sobre el diagnóstico de la sepsis. Tratar, sé que es un poquito aburrido, pero tratar de hacer una reanimación inicial responsable hacia lo que es nuestra profesión, detectarlo, hacerle un diagnóstico, ver si nuestros pacientes presentan antibacteremias, después el control del foco, cuando agarramos y ya vemos de que está viable o no, la prevención de la infección, haciéndole diferentes cuidados, y el tratamiento con líquidos intravenosos para poder ayudar a que nuestro paciente se pueda establecer. Si ustedes quieren, sé que es un poco aburrido, si ustedes quieren, seguimos o paramos acá. Si tienen preguntas para hacerme. Hola. ¿Sí? Suyi, Florencia, ¿tienen alguna pregunta para la profe? Está todo súper bien, profe, no es aburrido, dice Florencia Cardoso. Y No es profe, aburrido, bueno. Los parámetros, con frecuencia los parámetros son aburridos porque nosotros tenemos que tener en cuenta los parámetros, como tenemos un monitor, tenemos que estar alerta a ese monitor. Entonces, sí, a la vez también tenemos que estar alerta hacia la parte anatómica del paciente. Por eso es que es un poquitito aburridito decir mayor o menor igual. Sobre las cosas que estábamos charlando. No sé si me quieren preguntar algo, seguimos. seguimos, dice Marta, profe. Bueno, recuerden también siempre de tener signos de alarma. Signos de alarma porque hay veces que nuestros monitores no nos funcionan bien. O hay veces que se corta la luz, hay veces que se renueva de nuevo. Bueno, existen diferentes tipos de cosas para agarrar y tener diferentes signos de alarma hacia con ellos. Y bueno, ahora vamos a ir a los vasopresores, ¿sí? Los vasopresores inicialmente son dirigidos a lograr una presión arterial media, ¿sí? Mayor a 65 milímetros de mercurio. También la noradrenalina es un vasopresor de elección. La adrenalina también está sumada a este fármaco, que es un adicional. La vaccina, que es de 0,03 unidades
puede agregarse la noradrenalina para ver la dosis de esta y aumentarla. La vasopresina, que son dosas, no se recomiendan como vasopresores iniciales, pero sí sí es un mayor de 0,03 a 0,4 unidades por minuto, que estos se reservan para cuando los vasopresores fallan para alcanzar la estabilidad de... Lo que quisiera es que tengan en cuenta sobre eso es de que estos vasopresores siempre tienen que estar en su carro de paros, siempre tienen que tener en cuenta quiénes son ellos, y agarrar y ofrecer, porque nosotros podemos también opinar y podemos ofrecer diferentes tipos de alternativas hacia cuando nuestro paciente necesita tipo de medicamentos. Después está la dopamina, que es una alternativa de la noradrenalina, que también es muy seleccionada. La espinefrina, que solo se recomienda cuando la noradrenalina no se asocia a las arritmias serias, al gasto cardíaco, cuando es alto. También es un salvataje de los inotrópicos, los vasopresores, las dosis bajas de vasopresina, y bueno, que no logra el objetivo y que siempre se manifiesta en el grado 1. La dosis baja de dopamina no deben emplearse para la protección renal. Siempre recuerden eso, inclusive si el paciente, siempre pregunta si el paciente está trasplantado. Nunca la dosis baja de dopamina no deben emplearse. Recuerden, por favor. Todos los pacientes que requieren vasopresores deben tener un carácter, tienen que estar tienen que presentar un carácter arterial, ¿sí? Un catéter arterial, perdón. Siempre teniendo en cuenta eso, tratando de que las vías no se taponen, de mantenerlas permeables. Esa sería la parte de los vasopresores. Entonces, vemos que los vasopresores más importantes son la noradrenalina, la adrenalina, la vasopresina, la dopamina, la fenilefrina, presentando diferentes tipos de opción. Siempre todo para poder mantener una presión arterial media. Los inotrópicos. De los inotrópicos podemos hablar de la dobutamina. Hasta 20 microgramos kilos minutos debe administrarse o agregarse un vasopresor si está en uso en presencia de una disfunción miocárdica o signos de hipoperfusión, más allá de que se hayan alcanzado los volúmenes. Entonces, vieron lo de la parte de los inotrópicos, la parte de los corticosteroides. La parte de los corticosteroides, no utilizar hidrocortisona intravenosa si la infusión de líquido y la administración de vasopresores restaura la estabilidad hemodinámica. De no ser así, se sugiere la hidrocortisona, que es intravenosa, 200 miligramos al día sería. No utilizar la prueba de estimulación para estimular al paciente.
que debe recibir la hidrocortisona. La hidrocortisona debe ser suspendida gradualmente cuando los vasopresores ya no son necesarios y los corticoides no deben administrarse en ausencia de shock. Si se emplea hidrocortisona, la administración debe ser continua. Bueno, hasta acá hablamos del tratamiento de los líquidos intravenosos, de los vasopresores, de los inotrópicos y de los corticosteroides. ¿Sí? ¿Quieren hacerme alguna pregunta? Chicos, ¿me escuchan? Si quieren hacerme alguna pregunta. Por el chat lo pueden hacer igual. Martita, Alessandra, si tienen alguna consulta. Ajá. Entonces, yo ya les di mi correo, si lo habrán visto. Se entendió todo, así dice que Felipa, profe. Se entendió todo, dice Felipa. Y voy a pasar de vuelta tu correo al grupo. Por ahí si alguien tiene alguna inquietud o alguna consulta, te puede escribir, profe, para que le conteste, ¿sí? Sí, bueno. Genial, profe. Yo me despido de ustedes. Buenas noches. De acá a 15 días espero no tener ya fallas técnicas. Vamos a perfeccionarlo. Y cualquier consulta estoy a su disposición. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, profe, y nos vemos oportunamente. Buen descanso para todos. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.